¿Cuál es la intención real de esta coalición del Grupo de los 77 y que sea Cuba, digamos, la presidencia de esta coalición? Yo sí veo que obviamente, sobre todo cuando tú miras quiénes han asumido la presidencia durante todo el tiempo, es como que una coalición que va sobre todo en contra de este país, de los Estados Unidos. Una coalición que está en contra precisamente del progreso capitalista. La verdad que Estados Unidos es el mejor país del mundo, porque tolerar que todos al estos menos países el más benévolo que los odian tengan que venir acá a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, precisamente para atacarlo, para criticarlo, porque lo están atacando con todos sus discursos, ¿no? Y encima de eso tienen que cuidarlo y ponerle vigilancia, ¿no? Resulta algo realmente increíble. ¿Cómo es posible que sea Cuba la que esté presidiendo una organización que precisamente lo que está buscando es soluciones para los problemas económicos de los países que la integran, cuando Cuba es un desastre económico? O sea, no logra la dictadura resolver la situación, los problemas económicos que tiene dentro de la isla, y sin embargo está ahí presidiendo esta coalición de países, todos por supuesto desafortunadamente con problemas económicos, pero posiblemente el que mayor problemas económicos tenga sea precisamente Cuba, que lo está presidiendo. Derechos humanos, que sabemos que lo que tienen es una dictadura asesina, sí, que desgobierna el país y que además lo somete a la miseria, porque es allí donde pueden gobernar de por vida como lo están haciendo. En un pueblo pobre, en un pueblo dividido, un pueblo que su trabajo es encontrar comida y buscar cómo puede sobrevivir. Cuando tú estás en esa realidad, es muy difícil buscar o pensar hacia otras áreas, ¿no? Otras perspectivas. Voy a pensar ahora en el cubano de a pie, en el pueblo de Cuba, que salió a las calles el 11J del 2021. Es la oportunidad de oro para que ustedes se desquiten y salgan a la calle. El señor Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, va a estar yendo a Cuba porque lo van a dejar entrar. 15 y 17 de septiembre. 15 y 16. Viernes 15, sábado 16 de septiembre. Es la oportunidad de ustedes, pueblo cubano, de salir a la calle como salieron el 11J. El secretario general de las Naciones Unidas va a estar allí. Salgan a la calle y den el perro y digan que quieren libertad. Que si Díaz-Canel dice que habla a nombre del 80% del mundo porque quieren más democracia para el mundo, ustedes la quieren dentro de su propia casa. Salgan a la calle. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí le damos la bienvenida a este podcast, el podcast más anticomunista de las redes sociales. Y si todavía no nos sigues, dale ahí al botoncito de subscribe, a la campanita también para que te notifique cuando subamos contenidos a este canal. Y por favor, comparte para poder llegar a muchísimas más personas. Así que vamos a darle la bienvenida al team de Cubanos en Washington, D.C. Joa, ¿qué tal? Muy bien, Reinier. Bueno, como siempre, pues contenta de estar acá. Y como siempre te digo, observando el panorama. Mario, ¿qué tal? También contento, Reine, a diferencia de cuando vivíamos en Cuba, que es un eterno verano, viendo que acá en Washington, D.C. ya se nos está yendo el verano y está entrando el otoño. Así mismo, Ivy. Este es el segundo podcast del mes de septiembre. Sigue toda la controversia y todo el ajetreo por parte de la dictadura con respecto a la visita de Díaz-Canel a la Asamblea General de la ONU, a esta reunión de mandatarios. Y, por supuesto, toda la parafernaria que se está gestionando de parte de la dictadura también, producto de esta cumbre de G77 más China. Sí, es una vergüenza, Reinier, que el mundo tenga una de sus organizaciones, ¿no? Fundada en 1964, Así mismo. el Grupo de los 77, porque entonces eran 77. El 15 de junio. El 15 de junio de 1964, y que sí, son los países del sur y que el sur también existe, es verdad lo que decía Mario Benedetti. Pero precisamente porque el sur existe, es una vergüenza que tengan a Cuba, que es la dictadura más antigua del hemisferio occidental, presidiendo ese grupo. Pero es que en ese grupo también han tenido el puesto de presidencia otros países que también están... Que por supuesto, o sea, que son o han sido unas dictaduras, ¿no? Tan o peor que la cubana. O sea, que el grupo en sí está bastante complicado. Pues, también cuando vemos algunos países, no solamente Cuba, otros países también que forman parte de este grupo, como Corea del Norte, Afganistán, Irán... O sea, es como que la crema innata de lo peor. Pero acá, entonces, ¿qué es un grupo? Habría que ver, ¿no? Porque... Sí, es que supuestamente bueno, es un grupo... es la mayor coalición de países no importa subdesarrollados si... y además y en países... de exacto. Ajá. Habría que ver realmente cuáles son las intenciones de haber creado este grupo,
porque definitivamente no creo yo que sea un grupo que realmente puede llevar a nadie al progreso ni a la prosperidad. No, esa es la intención. Una de las intenciones, Supuesta, intenciones supuestas es volver a este grupo de países independiente de los países poderosos. Exacto. O sea, que no dependan económicamente de otros países. Mirándolo así, a vuelo de pájaro, pues no estaría mal ese objetivo, ¿no? Que cada país pues fuera independiente y solvente en su economía. Pero obviamente no creo yo que sea solamente las intenciones de este grupo. O sea, esta coalición de países denominados el G77 más China es la mayor coalición de países del sur a nivel global y además se llaman G77, pero en verdad a día de hoy están conformados por 134 países y uno de ellos es China, que sabemos que si no es la potencia económica mundial, está muy cercana a serlo. Para nada es un país en vía, bueno, se puede entender que son en vía de desarrollo porque siempre se están desarrollando, pero la realidad es que no es el contexto de lo que se entiende como un país en vía de desarrollo. Son todos esos países más China, o sea, China está como que es un suplemento, ¿no? Sí. Sí, posiblemente que China, por la cantidad de población que tiene, pues quizás sea prácticamente... No, pues la economía de China tampoco, o sea... No, ¿y cuál es la intención? O sea, porque ellos se venden como una coalición para gestionar todo el tema económico, buscando incluso, si no reformas, sí concesiones arancelarias en manufactura, en la industrialización, ¿no? De esos sectores económicos que quieren potenciar. Pero la realidad es que lo que se está haciendo es una coalición geopolítica, donde países con un corte bien marcado hacia la izquierda, hacia la dictadura, no todos, pero sí muchos de ellos, y además que hay veces que hay países que no existen, digamos, una dictadura tan férrea como lo que entendemos que existe en Cuba o en Norcorea, pero su política interna también se maneja de una manera bastante turbia y son países que les gusta, ¿cómo decir? Juntarse, ¿no? Afiliarse. A otros países con este contexto de una estabilidad política, porque la realidad es que la democracia es la mejor forma de gobierno, ¿no? Pero estos países lo que entienden es que en dictaduras donde hay un control total de la política, pues la política es más estable. Entonces van, digamos, tratando de juntarse con este tipo de gente que le pueden ofrecer contratos a largo plazo y este tipo de situaciones arancelarias más estables. ¿Cuándo le tocará al dictador de Norcorea ser el presidente? En algún momento. Bueno, en algún momento. Ahora después de Díaz-Canel. Es un país miembro, así que bueno, y posiblemente pues también tengamos que soportar que ya estamos soportando que el presidente puesto a dedo cubano venga a Nueva York, a la sede de la ONU. En algún momento a lo mejor tendremos que soportar que venga el presidente norcoreano, el dueño de Norcorea. Ahora, ¿cuál es la intención real de esta coalición del Grupo de los 77 y que sea Cuba, digamos, la presidencia de esta coalición? Yo lo veo como que, y tal vez podamos excluir algunos países, porque bueno, ahí también está, por ejemplo, de aquí de América, hay muchos países como Jamaica. Prácticamente todos los países. O sea, sí, hay varios países americanos, del continente americano que están, algunos de ellos no creo yo que tengan la intención. Realmente no sé qué pintan ahí. Pero en de esa esto es lo que me coalición. refiero, de estos supuestos capitalismos. Pero yo sí veo que obviamente, sobre todo cuando tú miras quienes han asumido la presidencia durante todo el tiempo, es como que una coalición que va sobre todo en contra de este país, de los Estados Unidos. Una coalición que está en contra precisamente del progreso capitalista. Y es mi opinión, es lo que yo veo, y que obviamente esa prosperidad que dicen estar buscando para sus propios países, no la veo yo por ninguna parte, no sé. La verdad que Estados Unidos es el mejor país del mundo, porque tolerar que todos al menos el más benévolo, que los odian, tengan que venir acá a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, precisamente para atacarlo, para criticarlo, porque lo están atacando con todos sus discursos, ¿no? Y encima de eso tener que cuidarlo y ponerle vigilancia, ¿no? Resulta algo realmente increíble. La verdad que me cuesta mucho, tengo que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Para poder entender este mundo en el cual nosotros vivimos, en que una organización que representa al 80% de los seres vivos en este planeta esté liderada por el desgobierno que precisamente nos ha hecho a nosotros tener que salir de Cuba, de ser desplazados y que tiene a nuestra isla en una ruina total. Me cuesta mucho trabajo imaginar que todo ese grupo, toda esa coalición
está representada por la dictadura cubana. Bueno, antes de comenzar nuestro tema acá, hablábamos con nuestra productora, con Ismilsi, y ella decía algo muy coherente, y es que ¿cómo es posible que sea Cuba la que esté presidiendo una organización que precisamente lo que está buscando es soluciones para los problemas económicos de los países que la integran, cuando Cuba es un desastre económico? O sea, no logra la dictadura resolver la situación, los problemas económicos que tiene dentro de la isla, y sin embargo está ahí presidiendo esta coalición de países, todos por supuesto desafortunadamente con problemas económicos, pero posiblemente el que mayor problemas económicos tenga sea precisamente Cuba, que lo está presidiendo. No sé cuáles ideas pueden aportar ellos, ¿no? Mira, yo creo que aquí hay una realidad, ¿no? Y que es que la mayoría de estos países lo que intentan es justificar, en primer lugar, no victimizarse, que es muy de la izquierda, buscar justificar la realidad en la que vive su pueblo, ¿no? Y la realidad, o digamos, que son países tercermundistas, intentan justificar esto con eso, ¿no? Con que están oprimidos por un capitalismo occidental del imperio y tal, y toda esta, digamos, toda esta muela barata que da la izquierda. Y la realidad es que son países en vías de desarrollo o subdesarrollados que no ni siquiera llegan a estar en vías de desarrollo por la ineficiencia de los sistemas que allí dirigen, pero que para algunos pocos, que son quienes están en el poder, es muy beneficiosa. ¿Por qué? Porque los mantiene de por vida y no por término, que es como debería estar, ¿no? El poder repartido entre la sociedad. Entonces, lo que intentan con esto, ya digo, es victimizarse para no asumir la responsabilidad de su ineficiencia y además de eso, por supuesto, hacer una injerencia política, ¿no? A nivel de geopolítica, mediante todas sus propagandas y todo lo que intentan hacer para este nuevo orden mundial, para vivir bien, como ellos mismos lo ponen en sus eslogans, ¿no? De las cumbres y tal. Y la verdad que es peligroso porque... Realmente, ya les digo, me cuesta mucho trabajo comprender cómo funcionan estos mecanismos internacionales que colocan a un país que es el peor ejemplo en todos los sentidos para esa coalición en la presidencia de esa organización. Déjame decir algo, que es que son el 80%, o sea, esta coalición de G77 más China, que son más, no son 77 países, ¿no? Fue en su momento, pero son 134 con China. Esta gente son el 80% de la población mundial y 2/3 de las naciones reconocidas en las Naciones Unidas. Entonces estamos hablando de un grupo importante de personas, ¿no? Y de países, ¿no? O sea, no son tres gatos, como se dice. Exacto. Y es peligroso que manejen, que legitimen gobiernos y dictaduras, que al final son muchos, ¿no? Como Cuba, que no respeta los derechos humanos y que sabemos que lo que tienen es una dictadura asesina, que desgobierna el país y que además lo somete a la miseria, porque es allí donde pueden gobernar de por vida como lo están haciendo. En un pueblo pobre, en un pueblo dividido, un pueblo que su trabajo es encontrar comida y buscar cómo puede sobrevivir. Cuando tú estás en esa realidad, es muy difícil buscar o pensar hacia otras áreas, ¿no? Otras perspectivas, buscar o cuestionarte, ¿no? Realidades. No puedes. Sí. Entonces ese es el por qué funciona así, por qué están así. No es ninguno de todas estas justificaciones que dan para el mundo, que es el bloqueo y la exclusión de Estados Unidos a Cuba con respecto a las relaciones internacionales. Es una mentira total. Es su ineficiencia, la culpable de la miseria del pueblo cubano y además sus intenciones. O sea, ellos quieren que ese sea el ecosistema donde se pueden mover, porque como ratas es ahí donde saben moverse. Sí, y la cuestión es que la dictadura de Cuba, buscando un grano de legitimidad donde quiera que puede, pues entonces le está sacando todo el filo que pueda a esto, ¿no? Porque es una manera ellos de ostentar y decir, mira, estamos al frente, estamos ocupando en este momento la presidencia pro tempore del grupo de los 77, o sea, somos unos líderes a nivel mundial, cuando no son líderes ni en su casa, cuando tienen al país destruido, cuando el que va a venir a representar en Nueva York a la coalición entera es un puesto a dedo, pero que además dio una orden de combate en su propio país contra su propio pueblo, por lo cual debería estar siendo en este momento buscado como un delincuente internacional que si sale de la frontera debería ser arrestado. Entonces, la verdad que, aunque pacíficamente, porque somos pacíficos y promovemos la no violencia tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, pues la verdad que yo pienso que los cubanos que vivimos en los Estados Unidos, no sé cómo nos haremos con nuestros trabajos y demás, pero
Creo que será muy difícil quedarnos en nuestros propios estados o ciudades y no trasladarnos hacia Nueva York, con la oportunidad que vamos a tener tal vez de tener al dictador cerquita ahí y gritarle puesto a dedo, Díaz-Canel y bueno, todo lo que ustedes saben, ¿verdad? En casa, ¿no? Para Sí, no decir la palabrota. porque vaya, es la única forma, ¿no? Entonces, y yo creo que ya que vivimos en un país democrático, los Estados Unidos todavía lo es, yo creo, pues deberíamos aprovechar las oportunidades que nos da. Obviamente no podremos entrar dentro de los edificios de las Naciones Unidas, donde sí podrán entrar ellos como reyes, pero afuera, cuando tengan que salir del carro y pasar, van a tener que oírnos como le gritamos. Así mismo. Una observación que creo que, aunque no es tan profunda en el análisis, pero que es una observación igual, ¿no se han dado cuenta que Díaz-Canel, el pobre, él tiene o sea, el presidente de un país, y ese hombre tiene una adicción espantosa? Del inglés no hables. No, por supuesto, no vamos a hablar del inglés, pero en español su dicción es espantosa. O sea, yo creo que es el único presidente de toda la región, de toda la región de habla hispana, que realmente cuando tú lo oyes hablando, tú dices, mejor que no hable, mejor que hable en el lenguaje de señas. Leyendo el discursito que le hicieron a la hora de él por favor, tomar la presidencia, pues hasta cometió errores de dicción, dijo, no. Pero es que no hay forma de que él articule bien lo que está diciendo. Ni siquiera eso, caballero. La realidad es que muestra lo que es, ¿no? Díaz-Canel no es un líder, no es una persona que está tirando, ¿no?, de la presidencia de Cuba y de cómo se dirige la isla y todo el proyecto comunista. Díaz-Canel es un puesto a dedo, es un ministro más, digamos. Una marioneta. Es una marioneta, es un soldado más puesto ahí por los señores del poder de Cuba, que son la familia Castro, Soto del Valle y toda esta red de familia y de mafias, ¿no? Algunos de los comandantes y los generales de alto rango que quedan vivos. Sí. Y este tipo no es ningún presidente. Es obvio. Es la realidad y por eso pues se manifiesta de esa manera. Ninguna persona con esa falta de no sé, digamos, de expresión, ¿no? Podría llegar al punto donde él está. Es obvio que lo que le han puesto a dedo, han buscado en él no las características de ser nadie inteligente. Con carisma. Es más, si es inteligente no sirve, porque una persona inteligente se les va de... No, es que una persona inteligente no está ahí. Exacto, no está ahí. Entonces, bueno, puede ser, pero malévola. Pero, una persona, pero fíjate, inteligente y decente no. Y yo sé que no te gusta cuando yo digo esto, René, porque es que ponerse en el lugar del diablo es difícil. Pero a veces uno tiene que ponerse en el lugar del diablo, ¿no? Yo digo que tú te pones en el lugar de la amarilla Castro y esa gente deben reírse de él. Esa gente, seguro. Pero al reírse de él a la vez tienen que sentirse avergonzados porque es la cara de ellos. Es que es lo mejor que tienen, es lo mejorcito que tienen. Entonces ellos ya están acostumbrados a bregar, por eso son tan chapuceros, por eso las cosas les quedan como les quedan. ¿No? Yo la verdad te digo, después del 11J del 2021, yo Díaz-Canel, claro, él obedece orden, exactamente. Él tiene que venir a Nueva York. A él lo regañaron, los sentaron y dijeron, hay que dar la orden de combate arriba. Y él fue para allá, apretó las nalgas y dijo, tengo que asumir, tengo que hacerlo. Pero después de eso, Joel tendría mucho cuidado en andar por el mundo como anda, porque es que es un delincuente internacional. Y no soy para nada especialista en los protocolos y en la inmunidad diplomática ni nada de esto, pero tiene que tener cuidado porque quienes sí son especialistas, si se dan cuenta de que él sobrepasa un límite, pues lo pueden capturar. Bueno, la realidad es que, como usted bien lo dijo, la inmunidad diplomática le da eso, ¿no? Le da inmunidad y una vez que el país a donde tú te vas a dirigir te acepta mediante un visado, tiene esa inmunidad parlamentaria, esa inmunidad diplomática, pues te protege y te exonera de que eso pueda suceder, la verdad. Sí. Si no, antemano se deja por aviso porque no estamos hablando de una persona común, estamos hablando del presidente de una nación, sea de facto o no. Y tal y como dijimos en nuestro podcast anterior, en el podcast anterior estaba bien fresquito el anuncio de todo esto y habían publicado en el Granma. Las primeras pataletas del Granma, ¿no? Publicaron en el Granma haciéndose eco nada menos que de un youtuber que nunca ha dado la cara, el guerrero cubano, que nadie sabe quién es. Entonces, un libelo, como el Granma, ¿no? Fíjate, el periódico Granma, pues citando a alguien que nadie conoce, a un youtuber desconocido, anónimo. Pero yo creo que sí, yo creo que el guerrero cubano la gente está clarito quién es, ¿no? El guerrero cubano es la seguridad del Estado. Sí. O sea, es como, digamos, un departamento de la seguridad del Estado donde a lo mejor no hay ni una sola persona, son varios. Sí. Muchas veces se ha especulado, incluso se ha dicho Sabel es esta persona específica. Yo creo que son varios, Es un departamento que está, eso es el guerrero cubano, un departamento de la seguridad del Estado donde tienen, digamos, las secretarias jefes. Sí, ¿no? Sabemos que es así, Lo interesante es, yo no le doy view,
pero de vez en cuando quiero saber de qué se está hablando. Y entonces, según lo poquito que le he oído a él decir, él se presenta como si él no fuera la seguridad del Estado, que sabemos que lo es, obviamente, pero se presenta como alguien que no se sabe quién es. Bueno, lo primero que tiene que hacer es dar la cara, ¿no? Entonces, saber quién está detrás de ese. Supuestamente, ellos son expertos en eso. El ¿no? Granma ya sabemos para lo que sirve, para lo único que sirve, que ni para eso va a servir ya porque no se va a imprimir prácticamente. Pero que un supuesto diario que se las daba de ser un órgano oficial esté citando a alguien que nadie sabe quién es, pues la verdad que, bueno, es que ya te digo, es un país donde todo es risible, ¿no? Sí. El que está liderando el país impuesto a dedo, que hasta el discurso que le escriben cuando toma la posesión del grupo de los 77 lo lee mal, con mala dicción. ¿Qué se puede esperar del libro, del diario Granma? Bueno, imagínate si todo es risible, que precisamente el tema de esta reunión que van a tener ellos, el tema es retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y Cuba preside. Por favor. La verdad o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué puede aportar ese país al respecto? Cuando tú ves esto, entonces tú te explicas por qué el mundo en el que vivimos está como está. Patas arriba, ha hecho totalmente un desastre. Y yo cito mucho en nuestros podcasts a Madeleine Albright, que fue la primera secretaria de Estado, pero antes de ser secretaria de Estado, fue precisamente la representante de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. Y cito mucho como ella contaba, ¿no? Que el mundo al principio del siglo XX, los mapas estaban en rojo, porque el mundo era menos democrático que democrático. Luego eso cambió para fines del siglo XX, pero ahora, a principios del siglo XXI, estamos igual. Estamos en rojo, estamos totalmente. A cambiar. Y Madeleine Albright, ella criticaba mucho toda esta paso de mano a los países dictatoriales, ¿no? Pero es lo que está ocurriendo en este mundo. Se le está pasando la mano al punto de que el dictador Díaz-Canel, que dio la orden de combate, viene a Nueva York y hay que admitir que venga y que presida a un grupo como el grupo de los 77. No, exactamente, y ese es el tema. No es que solamente venga el dictador digamos, a hacer relaciones o algún trabajo diplomático acá a los Estados Unidos. El tema es que viene representando a un grupo muy poderoso. Ya lo hemos dicho, es el 80% de la población mundial y 2/3 de las naciones reconocidas en las Naciones Unidas. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Y sin embargo, la administración Biden deja que esto suceda. O sea, que un hombre que está acusado por crímenes de lesa humanidad venga acá a representar semejante coalición política. Y por supuesto, con temas muy claros, ¿no? Donde van a defender sus intereses. Y fíjate, si mirando esto al revés, como tú dices, la administración Biden pues permite que todos ellos vengan, ¿no? Es muy respetuosa y todo esto. Sin embargo, ellos allá en Cuba admiten a quien le da la gana como le da la gana. Y también no dejan, o sea, como mismo admitan a quien les da la gana, también, pues, digamos, destierran o rechazan la entrada de quienes les da la gana también. Quiero poner un ejemplo. Sí. Fíjate, ellos van a estar en la sede de las Naciones Unidas. Sí. Bueno, pues, varias relatorías de las Naciones Unidas han pedido visitar a Cuba por años. Yo puedo mencionar, por ejemplo, la relatoría de libertades religiosas. Y ni siquiera les han respondido muchas veces. O sea, lo dejan visto, no responden una carta formalmente. Entonces, ellos allá en Cuba pues no reciben a los relatores de las Naciones Unidas. Sin embargo, ahora van a estar ahí en las Naciones Unidas como si fueran reyes y mandamases, ¿no? Hay figuras internacionales que también les han impedido entrar, como el señor Almagro. Es cierto que no pertenecen a la OEA, pero aunque sea por respeto, cuando el señor Luis Almagro anunció que iba a ir a Cuba, no lo dejaron montar en el avión. Entonces, es una desfachatez total. Sin embargo, ellos sí son recibidos en otras partes del mundo, ¿no? No, pero esa es la cosa. Esa es la incoherencia. O sea, ¿por qué razón ellos sí son recibidos en cualquier parte del mundo cuando ellos se toman la facultad de recibir o no recibir en el suelo nacional cubano al que a ellos les parece? Sinceramente, si yo fuera en Estados Unidos, yo no recibiría. Es como dice la frase, no lo admitiría, es muy fácil ser comunista. O sea, es como dice la frase, es muy fácil ser comunista en países capitalistas. Lo difícil es ser capitalista o una persona que añora la libertad en un país comunista. Exactamente. ¿No? Entonces, así actúan ellos. Sí. Realmente, que las Naciones Unidas, por lo menos una de sus sedes, esté aquí en Nueva York, compromete mucho a los Estados Unidos y lo obliga tal vez a situaciones como esta, ¿no? Donde tiene que permitir que a su territorio entren delincuentes internacionales como estos. Pero yo los Estados Unidos, la verdad, lo pensaría muy bien
si esa sede de las Naciones Unidas le obliga a eso, pues salir de esa sede. Mira, la verdad es que incluso, o sea, las Naciones Unidas, al ser una institución gubernamental, o sea, da a todos los países del mundo, pues, digamos, la inteligencia de los Estados Unidos en la parte de temas de seguridad nacional pierde, digamos, su jurisdicción dentro de sus instalaciones, ¿no? De lo que es las Naciones Unidas. Entonces, esto crea el escenario ideal para los enemigos de la libertad. Tener un terreno dentro de los Estados Unidos, tener una sede dentro de los Estados Unidos, que no solo los protege, sino que les da toda la infraestructura, ¿no? Para hacer toda su injerencia política, a nivel de inteligencia, logística, o sea, de todo que lo van a tipo, hacer, lo van ¿no? a Y es aprovechar. ahí donde pues la dictadura campea por su propio peso. Yo solo espero que, bueno, los Estados Unidos, que donde manda el pueblo, ¿verdad? We the people, pues nos proteja, no solamente a los activistas cubanos, porque si todas las dictaduras que forman parte del Grupo de los 77, que ya por lo que hablamos no son 2 ni 3, van a venir con sus representaciones, con sus delegaciones, ahí no solo vamos a estar los cubanos protestando, ahí van a estar los iraníes también, que aquí en Washington DC hemos visto cómo han protestado y han levantado la voz por todo lo que está ocurriendo en Irán. Y bueno, los activistas de todas esas naciones que están aquí en los Estados Unidos, porque ha sido este gran país el que nos ha dado refugio a todos los que hemos venido de nuestros países porque no hemos tenido cabida en nuestras tierras. Entonces, pues va a tener mucho trabajo Estados Unidos en esos días cuidándonos a nosotros de los delincuentes internacionales que nos han desplazado a nosotros de nuestras tierras. Yo espero que lo hagan bien, van a tener mucho trabajo, van a gastar muchos recursos en cuidarnos a nosotros de los dictadores que van a estar allí. Y que por supuesto nosotros no vamos a admitir, no vamos a hacer ningún acto violento, pero no vamos a admitir tranquilamente que esa gente esté ahí como Pedro por su casa y les vamos a gritar 4 cosas, ¿verdad? No, la verdad es que es súper importante que el exilio cubano haga presencia allí y le demuestre al mundo el desprecio que le tenemos a estos dictadores y a lo que ellos representan o sea, que el pueblo cubano no los aprueba, porque una de las estrategias de la dictadura con todo esto es hacer lo que en la visita anterior de Díaz-Canel acá pues hicieron, ¿no? Ponerlos bailando y relaciones con supuestos empresarios cubanos americanos, como si el exilio aprobara, ¿no? Y estuviera, digamos, de acuerdo con la figura de Díaz-Canel como dictador del Partido Comunista, ¿no? Entonces, es importante que nos veamos reales no, sino como lo que hacemos acá, ¿no? El desprecio que se le tiene y la desaprobación que existe desde el pueblo de Cuba a estos dictadores, para que no puedan tergiversar, que al final ellos siempre buscan la manera de tergiversar la cosa, ¿no? Poniéndolos en alguna cena o en algún bailecito, en alguna guanajada esa. Lazo bailando con Díaz-Canel. Exacto. Sí, siempre van a buscarle la forma de mostrarlo con alguien, pero nosotros tenemos que mostrar la otra cara, ¿no? La verdad. Exacto. Insisto en que para eso tenemos que lograr un nivel de convocatoria grande. O sea, que vaya realmente un número significativo de cubanos a mostrar el rechazo, porque si somos allí 15 o 20 es ridículo. Sí. A ver, bueno, Entonces, no es ridículo, porque si no es decir que la mayoría es de lo que nosotros ridículo hacemos... en el sentido, y es mi opinión, es ridículo en el sentido de que ya no estamos hablando de un día que vamos a manifestarnos y van los cubanos del área. Estamos hablando de que el sátrapa, el puesto a dedo, la cara de la dictadura, viene a Nueva York, y yo creo que todos los cubanos anticomunistas de este país tenemos que ir allí, congregarnos y demostrarle a él nuestro rechazo. Yo sé que es difícil. Si vamos 15 o 20, francamente para mí sí es ridículo. Y sobre todo ellos se van a reír de eso, ¿entiendes? O sea que lo único que vamos a hacer es darle material a ellos para que se burlen de nosotros. Porque imagínate. Bueno, pues, entonces yo creo que sí, la convocatoria debería calar en la gente, en los cubanos de este país, de cualquier parte de este país, y que por favor hagan un esfuerzo, viajen hasta Nueva York y allí todos podamos manifestarnos en contra de la dictadura, en contra de Díaz-Canel. Ya varios otros canales de youtubers cubanos pues están sumándose a las convocatorias, y de producción puede mostrar ahora un póster donde por lo menos se está anunciando allí algo que se va a realizar a las 2 de la tarde del jueves 21. Así que yo sé que es muy difícil, lo digo por mí mismo, ¿no? En carne propia. Es muy difícil, los cubanos además que vivimos en los Estados Unidos, pues tenemos que pagar 20 cosas mensualmente y no es fácil salir, dejar nuestros trabajos, movernos, gastar recursos adicionales, pero yo creo que vale la pena el sacrificio, ¿no? Exacto. Bueno, yo pienso que
en diferencia de Iowa, yo pienso que si hay un cubano nada más, es buenísimo, ¿no? O sea, no creo que sea ridículo si hay uno, si hay 20. Es verdad que sería buenísimo que hubieran miles, ¿no? Como cuando, o sea, posterior a los sucesos del 11 de julio del 21, pues día tras día nos fuimos congregando aquí frente a la Casa Blanca y estuvimos casi 27 días, ¿no? Dando la pelea ahí y pasaron muchísimos cubanos. Ahora, hay una realidad. Para muchos, aunque sería grandioso poder estar ahí, les es imposible por su dinámica de trabajo, por su día, por su lejanía, por lo costoso que puede ser el estar ahí, el nada más ir por 1 o 2 días. Entonces, lo importante es que la gente entienda la importancia, valga la redundancia, de lo que está pasando y que dé su apoyo. Si no puede ir físicamente, que lo siga por las redes sociales, que comparten contenido, que denuncie lo que está pasando y que de alguna manera demuestre que está con el pueblo cubano del lado correcto de las denuncias hacia la dictadura castrista. Ahora, van a ser varios días, no va a ser solamente un día. Entonces, la gente se puede planificar para quizás si no puede estar el 18, esté el 21 o otro día. Yo creo que es importante planificarse. Creo que es importante que vayan. Sí. Y yo reitero que para mí sí sería ridículo que estuviéramos 4 gatos allí. Yo creo que es importante que la gente tome esto en serio si verdaderamente tú eres un luchador anticastrista, ¿no? Porque si lo tuyo es por motivaciones temporales, o sea, no, salieron a la calle, voy a salir y ya luego se me pasó, entonces no. Pero si realmente tú eres una persona que has asumido un compromiso con la libertad de Cuba, tú vas a hacer un esfuerzo. Hay muchas maneras, a lo mejor si vives muy lejos de Nueva York, no, pero si vives en estados cercanos o en territorios cercanos que tú puedas ir manejando, te puedes planificar. Y puedes ir manejando, no tienes que tomar un avión, que sería el modo más caro, supongo yo, de viajar. O sea, creo que sí, que si se lo proponen, pues podrían hacerlo. Y creo que sería magnífico que de una manera grande la gente pudiera llegar allí y manifestarse en contra de Díaz-Canel. Porque además va a ser la mayor manera de hacernos sentir. Sí. 3 o 4 personas no nos hacemos sentir de la misma manera, ¿no? No, pero yo creo, y no quiero equivocarme, pero por lo que he escuchado ya, por el ambiente, por como he escuchado en las redes, yo creo que las manifestaciones más grandes, Reinier, que vamos a tener después de las grandes protestas que tuvimos acá en Washington, D.C., después del 11J, las vamos a tener en Nueva York. Ojalá. Porque mucha gente se está preocupando, mucha gente está preguntando. Yo creo que ya, por ejemplo, en la Florida, que es donde está la mayor comunidad en el exilio, están rentando buses para venir a Nueva York. O sea que creo que sí, creo que estamos a tiempo todavía. En realidad, bueno, pues faltan apenas 2 semanas, pero yo estoy seguro que ahora mismo todos los que nos están viendo en el podcast y que quizás están dando like, están compartiendo, están suscribiéndose, están ahora mismo averiguando, escribiendo un mensaje, averiguando a sus líderes en el exilio si van a poner la guagua, como decimos los cubanos, si van a conseguir el bus, porque hay inquietud. Y yo creo que es el momento de desahogarnos. Muchos tenemos amigos, algunos tienen hasta familiares presos del 11J. La UNPACU tiene, y son muchos de la UNPACU aquí en los Estados Unidos, solamente la UNPACU pues tienen a José Daniel Ferrer. Entonces, hasta este momento no he podido hablar con Luis Enrique, pero seguramente le voy a mandar un mensaje cuando terminemos el podcast. Para averiguar, porque estoy seguro que si depende de Luis Enrique, que sé que es uno de esos cubanos que está pasando la dura aquí en los Estados Unidos, pero que si tiene un chance mínimo de volver él a traer los buses que logró traer acá a Washington, los va a llevar a Nueva York. Así que nos vamos a ver, familia, ahí en Nueva York, y vamos a protestar juntos frente a las Naciones Unidas y frente a la sede diplomática de la dictadura en Nueva York. Así que creo que va a ser una gran oportunidad de vernos las caras y de que el dictador pase por lo menos ese ratico cuando tiene que saber que tiene que entrar, porque no va a dormir día y noche dentro de las Naciones Unidas. Cuando él pase, él sabe que va a vivir un trago amargo, porque es el pueblo cubano, los cubanos que estamos acá, gritándole lo que él se merece. No, la verdad, yo no creo que la administración Biden vaya a evitar que este dictador y su delegación vengan, así que va a ser trabajo de nosotros demostrar el desprecio y la desaprobación que le tenemos a ese dictador. Exacto, o sea, formar ruido ya es un asunto nuestro y por eso reitero en que deberíamos pues tomarlo con seriedad, ¿entiendes? Y con compromiso. Hacer un esfuerzo, ¿no? Mencionábamos ahorita, ¿no?, que hicimos el esfuerzo por oír al dictador en el discurso de toma de posesión.
donde dijo global o global, no sé. Global. Sí, pero la cuestión es que también me dio por oír la parrilla. Yo pensaba que ya parrilla no estaba ni en circulación y resulta que lo vi ahí, bastante deteriorado. Y esto me recordó que los nombres nuestros, parrilla a raíz de aquel ataque a la embajada de la dictadura aquí en Washington, que por cierto, ¿Los acusó? sí, es un juicio que todavía no se ha realizado. Habrá un podcast aquí cuando se haga el juicio, que no sé cuándo va a ser el juicio, pero ese individuo que atacó en la madrugada a la embajada, pues hizo que la dictadura reaccionara con una conferencia de prensa que dio parrilla en la sede del Mirrey en La Habana, donde involucró varios nombres de cubanos que recibimos aquí en los Estados Unidos, nombres que yo pienso que si ellos, obviamente al venir a un evento internacional de tanto rango como este, las delegaciones de los países tienen que pasar al gobierno norteamericano listas de personas que ellos consideran que pueden ser un peligro para ellos, ¿no? Entonces, no dudo y tengo que decirlo aquí porque mi nombre está implicado. Parrilla dijo nuestros nombres cuando ese ataque a la embajada. Incluso producción puede poner en este momento un pequeño corte, el video de donde Parrilla incluso pone unas imágenes de dos personas que no éramos nosotros, porque si fuéramos nosotros lo diríamos, porque además son dos personas que lo que estaban era con unas cámaras, que nosotros jamás hemos tenido unas cámaras de ese tipo, ni yo sabría manejar esa cámara, tratando de filmar algo frente a la embajada. Nosotros cuando vamos a la embajada vamos a chaquetón abierto, ¿no? Y vamos a cara descubierta. Yo se lo he dicho ahí a la gente que está dentro de esa guarida, que nunca nos dan la cara. Entonces, producción puede poner ahora ese video, porque Parrilla ha hablado ahora de nuevo. Nos ha difamado, de hecho, sí. ¿no? Entonces me gustaría que lo pusiéramos, porque esto es algo que está todavía en el tiempo. Observemos imágenes que esperamos que el gobierno de los Estados Unidos aclare en su momento de personas que apenas horas después del ataque terrorista se acercan y fotografían la embajada de Cuba y que son de reconocida conducta agresiva y de hostigamiento contra esa sede diplomática. Puedo mencionar a Yoaxis Marcheco Suárez y a Mario Félix Leonard Barroso, ambos asiduos participantes en actos de hostigamiento contra los diplomáticos cubanos. Bueno, René, ¿qué tú crees? ¿Éramos Yoaxis y yo? Sí, es increíble cómo manipulan la información esta gente. En primer lugar, ni se ve quién es, ¿sabes? O sea, ellos no poder, con esa foto tú no puedes apreciar quién es esa persona que está ahí. Por supuesto pero que yo no te son ustedes garantizo dos. que no somos nosotros. O sea, por supuesto que no son ustedes dos, pero ellos con esa foto no se identifica que hay dos personas ahí, pero no se ve el rostro, ¿entiendes? Y ellos asumen o digamos, difaman que son ustedes dos para intentar crearles un caso, digamos, ¿no? Y poder con esto es que es ridículo chantajearlo y obstaculizar el activismo que ustedes hacen aquí. Es ridículo desde todos los puntos de vista, porque incluso cuando tú miras a esas dos personas que están haciendo, están tirando fotos. Están tirando fotos. Entonces, no sé desde cuándo acá, bueno, por supuesto, en Cuba. Y además, en Cuba tirar fotos sí puede convertirse en un delito o algo penalizado, pero en Estados Unidos o en cualquier país libre del mundo, tú le puedes tirar fotos a lo que a ti te parezca tirarle fotos y no pasa absolutamente nada. de hecho, yo estoy seguro, vamos a decir, esta es mi opinión, ¿no? Que esas dos personas que están tirando fotos ahí son ellos mismos, cualquier trabajador ahí de la embajada del consulado, que por eso mismo lo forraron para que no se pudieran identificar y tomaron o sea, se hicieron esto así, de estar tomando fotos como si fuera para comprobar, ¿no? Que se veían los balazos en la estructura del edificio o en el martillo. Realmente es algo demasiado burdo, ¿no? Demasiado chapucero. Bueno, pero es que eso no solamente con respecto a nosotros, también ese tiroteo a la embajada para mí es algo muy chapucero. Muy creado también. Yo siempre digo que fue un columnicidio porque a donde único tú ves las marcas de las balas es en una columna. No, y el Martí, la figura de Martí también tiene un hoyo de... Entonces la persona fue a matar a Martí, ¿oíste? Porque además en el horario en el que fue a tirar tiro, ¿a quién iba a matar él ahí? ¿Cuál fue el objetivo de eso? O sea, todo eso está bien extraño, pero te repito, muy chapucero. O sea, muy chapucero. Es que así son ellos, es lo que me refiero. Sí. Es parte de lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ellos son chapuceros. Te preguntaba, René, si te parecía que éramos nosotros, porque
mucha gente, amiga nuestra, lo mismo de acá que de dentro de Cuba, me decían, oye Mario, pero si eran ustedes, ¿verdad? Me decían, porque, ¿En serio? Obviamente, sí. Porque cuando tú ves que... No, ¿Son en serio, amigos? ¿Son amigos? no, en serio era eso, en serio ¿Son son amigos de amigos? ustedes. Sí. No, porque yo, gracias a Dios, mis amigos todo el tiempo estuvieron bien claros de que no éramos nosotros. Pero partiendo de lo que tú acabas Porque de además decir. nos conocen, si son Sí, amigos pero nos conocen, entonces no eran amigos. Es partiendo de lo que tú acabas de decir, que si hubiéramos sido nosotros, ¿qué delito estábamos cometiendo? No, pero es que no éramos Eso sí, pero nosotros. aún así no- Si ya yo digo que no soy yo y yo tengo un amigo que lo pone pone en en duda. duda, pues Sí. hasta ahí llegó, No, pero ¿sabes? hay gente que dice, a lo mejor eran ellos y la están negando porque piensan que los implica en algo. No, por favor. Y no es así. Si hubiéramos sido nosotros, yo lo diría que sí. Pero mucha gente me escribe y me dice, Mario, pero si eran ustedes, ¿verdad? Yo no sé si... Claro, no puedo generalizar de que son amigos todos. Quizás algunos son de... Está tratando de sacarte becaria. la información Sí. que La supuestamente... cuestión, Reñera, es que si ellos hicieron esta movida, y por supuesto había varios nombres más de varios cubanos que mencionan allí, que no tenían nada que ver ninguno de los cubanos, hicieron ellos toda una novela, una teoría de conspiraciones ahí, increíble. El que le escribió ese monólogo a Parrilla, pues tiene tremenda imaginación. Pero parece que se quisieron quitar de arriba a una pila de gente que en realidad sí somos una lista que ellos le han pasado al Departamento de Estado como personas no gratas y personas que ellos tienen que tener un cuidado especial y una vigilancia especial. Y los acusan de terroristas. Y nos acusan. Y entonces, obviamente, ante un evento como este en Nueva York, pues si estamos en esa lista, por una cuestión de protocolo, pues tienen que tener cuidado. Pero yo, como soy un ciudadano libre y que ya no estoy en Cuba, donde sí no me dejaban salir, cuando iba a salir me apresaban, pues aquí sí, con la libertad que tengo, y como we the people, pues yo voy para Nueva York No. y ahí voy como el primero a gritarle Díaz-Canel. Bueno, No, la verdad es voy que a vivimos guardar en el un ímpetu. estado donde vivimos en un imperio de la ley. Por tanto y además, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a manifestarnos, a nuestra libre expresión y además vivimos en un estado donde se es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Y como el que la debe no la teme, o sea, el que no la debe no la teme. No, hay otra pues cosa, nada, no Mario, tienen mucho más que hacer que difamar. hay otra cosa, y es que, por ejemplo, tal vez pudieran decir, bueno, Joaxis y Mario fueron a tirar fotos ahí frente a la embajada al columnicidio aquel que había ocurrido, ¿no? Cosa que, reitero, no pasó. Pero de ahí a tratar de involucrarnos con este señor, yo no sé ni quién es, yo ni siquiera recuerdo su nombre ahora mismo. ¿Qué señor te está hablando? El El que hizo los del disparos. columnicidio, o sea, tú me preguntas a mí ahora mismo, ¿cómo se llama este hombre? Yo no recuerdo su nombre. Este podcast vendrá cuando se haga el juicio. así Nunca que- había oído hablar de él, no sabía absolutamente, ni sé absolutamente nada de esta persona, no tengo ningún tipo de vínculos con él, así que a mí... Pero yo, no lo ataques mucho, Yo- no sea yo sí, que... yo No lo sí, ataques mucho, o sea, no sea que... la verdad que yo no esto- estoy atacando a nadie, estoy diciendo algo que es real, No, y pero- decir que yo no tengo vínculo con ese hombre no es atacarlo. No, pero esto tiene un punto. O sea, hay que ver a qué grado de retraso o de problemas mentales tiene la persona, o sea, este hombre que hizo esto. Porque, en No tengo primer ningún lugar, vínculo él con no, él. él no logra nada con esto. O sea, tú no logras nada con ir y darle unos tiros a un edificio. Ahí tú no vas ni vas a matar a nadie, ni vas a hacer nada. O sea, y además te estás inmolando como persona. O sea, es como un kamikaze. Porque o sea, cualquier persona que utilice sentido común se va a dar cuenta que por eso vas preso. Exacto. Entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, te estás inmolando tú mismo. Sí. ¿Por qué? Entonces Pero- está muy raro, la verdad. Ya te Está digo, muy raro pero esto. si al incluir nuestros nombres en esa novela de ciencia ficción, ellos lo que pensaron era que iban a hacer que nosotros no fuéramos más a la embajada, frente a la embajada, porque íbamos a tener miedo. Bueno, pues lo que estamos yendo es cada vez más a la embajada. Siempre que podemos, vamos, la verdad. Y hasta un podcast ahora, Cubano en Cada Washington, mes, DC, le hemos por lo hecho. menos. Entonces, a Nueva York, la verdad que siempre va a ser un sacrificio poder ir. Sí. Porque Pero no hay tiene- que hacerlo, hay que pero, hacerlo y estar ahí. Yo tengo que ir ahí aunque vaya a pie. Oye, fíjate, Hay que tengo salir a pie hacerlo, para yo Nueva lo York. voy a hacer si Dios me lo permite y reitero, y si se lo quieren tomar, lo mismo Mario, que el resto de la humanidad como un ataque, pues tómenselo así, yo no tengo absolutamente ningún vínculo con la persona que fue a tirar tiro, en lo absoluto, no sé quién es esa persona, no conozco su nombre, Me ni lo digo siquiera, yo. ahora mismo me lo pregunta, y yo reitero que no conozco el nombre de esa persona porque no sé Yo quién le es. digo a Eva porque yo sé que aquí los presos tienen libertades que no tienen en Cuba, por ejemplo. Bueno, o sea, aquí No, pero yo... en Cuba no hay ninguna libertad. Cualquiera tiene más libertad que Perdón un libertad en momentico. Decir que yo no tengo ningún vínculo con una persona, eso No, no chica. significa que lo estoy atacando. No, o sea, no, o sea, es que él no fue dentro de la prisión. no me Y interesa, no para hermano, ahí. hermano o lo que sea. Si me estás viendo desde la prisión, yo no tengo nada que ver contigo y tú mismo lo dirás porque yo no te conozco, no sé quién tú eres. Y si eso es un ataque, bueno...
Sí, bueno, la Bueno, cuestión, pues te Reniel, ataqué entonces. es que esto no nos va a parar. Esto no nos va a parar y vamos a estar ahí en Nueva York, si Dios lo permite. Y esperamos que todos los amigos que nos están viendo ahora, pues estén ahí con nosotros. Sí. Todos vamos a hacer un esfuerzo. Tú vas a hacer un esfuerzo si puedes ir, si logras ir. No, voy a ir, ¿cómo no? O sea, Sí. estamos acá convocando a la gente, uno Sería tiene el que... colmo, no ¿no? se puede Exacto. predicar moral en calzoncillos, ¿no? O sea, sería el como nosotros aquí empujando porque la gente vaya y después, oye, Entonces, todos allí, de lejos, nosotros ¿no? Por aquí. pijamada, que la pasen bien. Así que o sea, va a ser una tremenda oportunidad, ustedes que nos ven ahora tras un cristal, de podernos ver personalmente, de conocernos ese día. Incluso otros youtubers también que tienen otros canales. así mismo. Y estoy seguro, Reiniel, que el sábado siguiente a ese, que va a ser el sábado 23, 26, pues seguramente ¿no? nuestro podcast va a ser... 23, ¿o? Sí, el sábado 23, porque el jueves cae 21, ¿verdad? Ah, claro, es la claro. protesta a las Sí. 2 de la tarde. Entonces, cae seguro que el sábado 23 va, si no completo, pues la mayor parte va a ser nuestras caras, nuestros rostros ahí, en esa protesta que ahora estamos anunciando, frente al edificio de las Naciones Unidas. Sí. Es probable que podamos captar el momento que pasa el puesto a dedo frente a nosotros y nos damos el gustazo de gritarle a Díaz-Canel. Sí, la verdad, mira, y qué bueno que usted trajo esto acá, o sea, en contexto para explicar algo que ese sábado 23, en el caso de que nosotros no podamos, digamos, transmitir en vivo o tal, lo que se esté haciendo allá en New York, vamos a estar trayendo un poco con respecto a eso. Un resumen. Haciendo porque a veces tenemos algunos problemas, ¿no? Digamos, técnicos en lo que son los eventos en vivo, porque nosotros somos amateurs, o sea, no somos profesionales en esto de crear contenido o transmitirlo, ¿no? Y nada, digamos, en las protestas, en las manifestaciones, no es complicado porque también hay una realidad. Nosotros somos activistas, o sea, vamos a la manifestación a hacer el activismo y a lo que requiere, ¿no? La manifestación como tal. Entonces, el tema de estar también... De camarógrafo. Exacto, de camarógrafo y recogiendo todo esto, pues a veces como que perjudica un poco tu parte Claro. activa ahí en la Sí. manifestación. Y entonces, o lo hace el activismo o estás grabando, una de las dos, ¿no? Exacto. Entonces nos disculpamos de antemano por esto a veces porque quisiéramos mostrarle muchísimo más lo que se hace en el campo, ¿no? Pero en campo de batalla me refiero, ¿no? Pero a veces es difícil. Entonces lo que podemos, sí, o sea, lo que vamos a intentar hacer es estar transmitiendo en live desde nuestra página en Facebook, Cubanos en Washington, D.C. Ahí pueden encontrar todo lo que estemos haciendo allá en vivo, o sea, en manera directa. O sea, porque en YouTube nos crea un poquito más de dificultad, ¿no? Estar creando todo ese Sí. contenido para compartirlo con ustedes. Pero seguramente que ese podcast del día 23 va a ser especial para hacer el resumen de todo lo que sucedió en Nueva York durante Sí. esa semana. Sí, la verdad que sí. Vamos, esperemos que Sí. muchísimos cubanos puedan personarse ahí, pero yo sigo también plantado en mi punto, ¿eh? Así seamos dos, ahí vamos a Sí. estar exponiendo la realidad de los cubanos, alzando la voz y demostrándole Bueno, al mundo que los cubanos no Si, apoyan eso. si somos dos, entonces seremos tú y yo, René. Por eso es una manera de decir de que lo que importa es, ¿sabes? El mensaje que estamos llevando. Yo espero que seamos miles Exacto. y no Miles o 2000, o, Sí. en fin. Pero sí, creo que es muy importante que nos hagamos sentir realmente ahí, frente a los edificios de las Naciones Unidas y frente a la sede diplomática que ellos tienen ahí en Nueva York. Así que espero que así sea. ¿Ustedes creen que, bueno, sabemos que la dictadura ya está prejustificando sus arrestos, ¿no? Producto de todo esto Dentro que de va a Cuba. pasar. Exacto, sus arrestos dentro de Cuba. ¿Ustedes creen que exista algún tipo de manifestación en Cuba? Que sea, no que exista, sino que los cubanos entiendan el momento que estamos viviendo, la oportunidad que existe y que lo utilicen en su favor, en levantar la voz, hacer denuncias. ¿Ustedes creen que eso Para puede hacer? si yo fuera uno de ellos, si yo estuviera allá adentro todavía, lo que casi seguro iba a suceder, Renier, era lo que me sucedía Claro, que en estabas los últimos trancado años. Iban a- 72 horas desde como una mínimo, semana ¿no? antes, pero entonces Una semana antes. lo primero que tendría que hacer era tratar de reportar eso, de denunciar eso, tratar de tomar evidencias de eso De que lo están arrestando. y postarlo al mundo, Claro. y no quedarme adentro de la casa, Sí. como aceptar la casa como calabozo, salir, y entonces que ellos tengan que pagar el costo mediático De de que arrestarlo. mientras se están reuniendo supuestamente para defender la democracia mundial del 80% del mundo, ellos reprimen en su propia casa a cubanos libres y totalmente pacíficos que sencillamente exigen su derecho al libre movimiento. Entonces, a nuestros hermanos
que quieran salir, mi primer consejo es no acepten la casa como calabozo. Aunque les cueste un arresto, lamentablemente, bueno, pues es el costo de estar ahí, ¿verdad? Pero si pueden hacer algún tipo de estrategia, por ejemplo, yo sé que también es difícil, pero salir de tu casa con varios días de anticipación, o sea, que te le adelantes al cerco policial para que te vayas a casa de tu tía, a casa de tu sobrina, y estés ahí desde 2 o 3 días antes, esperando para entonces salir. El cubano que logre acercarse a donde ellos estén reunidos con un cartel hecho a mano, en fin, creo que un solo cubano, ahí sí, yo creo, Reinier, que vale, un solo cubano que logre salir, ¿verdad? Sí vale, ¿no? Vale, sí, porque es que vale. verdad que en Cuba sí es más en Cuba, peligroso y más complicado. No obstante, a lo mejor, ante esta pregunta que tú nos has hecho, el pueblo cubano nos sorprende, como mismo nos sorprendió el 11J del 2021, porque no es que un opositor se da cuenta, es que el pueblo dice, caballero, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? A eso es lo que yo me refiero, ¿no? O sea, el 11 de julio se dio ¿por qué? Por la oposición o por el trabajo que se ha hecho desde la oposición contra la dictadura castrista, sí, pero fue la consecuencia también de otros factores mediatos, o sea, del momento, ¿no? Que era el confinamiento, el hambre que se estaba pasando, la represión que había, los apagones, fue en pleno verano, 11 de julio, y todo esto creó que ese desencanto, ¿no? Ese obstine, como decimos un buen cubano, que se tiene o que los cubanos tenían con la realidad que estaban viviendo, pues crear este estallido orgánico que se dio en todo el país. Es bueno que la gente que está en ese punto, que al final son la mayoría de los cubanos, y que están en esa realidad, entiendan que en estos días va a ser un momento idóneo para llevar a cabo esa nueva ola de protestas y de empuje por la libertad de Cuba. Sí. Es el momento donde se le puede mostrar al mundo el descontento que tienen los cubanos y que no quieren ese comunismo, no aguantan más. Sí. Entonces, por eso, pensando, si yo estuviera de adentro, ¿no? Pues Reinier, yo pensé primero en el opositor, ¿verdad? Entonces dije, bueno, si no quiero que me arresten, voy a tener que salir varios días antes de la casa. Pero ya no voy a pensar en el opositor, voy a pensar en el pueblo. Porque a un pueblo entero no lo pueden arrestar. Exactamente. No hay cama para tanta gente. No hay cárcel para tantos cubanos, ni ellos son tantos. Entonces, fíjate, ya cambiando ahora, moviéndome, mi punto de vista, ya ahora no voy a pensar en el opositor, que son, tú sabes, un % reducido de la población. Voy a pensar ahora en el cubano de a pie, en el pueblo de Cuba, que salió a las calles el 11J del 2021. Es la oportunidad de oro para que ustedes se desquiten y salgan a la calle. El señor Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, va a estar yendo a Cuba porque lo van a dejar entrar. 15 y 17 de septiembre. 15 y 16. Viernes 15, sábado 16 de septiembre. Es la oportunidad de ustedes, pueblo cubano, de salir a la calle como salieron el 11J. El secretario general de las Naciones Unidas va a estar allí. Salgan a la calle y den el perro y digan que quieren libertad. Que si Díaz-Canel dice que habla a nombre del 80% del mundo porque quieren más democracia para el mundo, ustedes la quieren dentro de su propia casa. Salgan a la calle. No, y además déjeme decirle algo, como bien usted dijo, si Díaz-Canel va a las Naciones Unidas a decir que es representante del 80% del mundo, pues mira, déjeme decirle que Díaz-Canel no es representante del 80% de los cubanos. Así que menos lo va a hacer del 80% de la población mundial. Sí, ojalá que nuestro pueblo, Reinier, nos sorprenda, sinceramente. Esperemos ya yo no que estoy ahí, por eso lo único que me queda es ir a Nueva York, es más cómodo, pero si yo estuviera ahí, yo no perdería esta oportunidad. Es más cómodo, yo no creo que es que sea más cómodo, sino que es más real, ¿no? De lo que podemos hacer. Sí. Yo siempre, o sea, conversando con amigos y tal acerca de las posibilidades de una victoria real o no que se tiene en la lucha por la libertad de Cuba, hemos llegado a la conclusión, ¿no? Yo creo que el factor del exilio, ¿no? El papel que juega el exilio en toda la oposición a la dictadura castrista, en estos tiempos sobre todo, que tenemos la capacidad de exponer, ¿no? Con mucha rapidez y mucho alcance, lo que se hace tiene un peso mayor incluso que digamos el que tuvo unos años atrás y va a tener un protagonismo muy importante. ¿Por qué? Porque primero porque nuestra realidad material nos permite hacer más cosas, ¿no? Y nuestra realidad, o sea, de donde vivimos, que vivimos en libertad, eso nos permite manifestarnos, organizarnos, estructurar una oposición seria y digamos sin temor a represalias, a ir presos por esto, a recibir palos. Entonces tenemos la capacidad de manifestarnos
cada vez que queramos. Y además de eso también, la mayoría somos personas que vivimos en libertad, o sea, la mayoría no todos los exiliados y que entienden la posición política que hay que hacer, no, son exiliados que viven en libertad y esto los hace entender la importancia de luchar contra la dictadura castrista, porque muchas veces tenemos digamos, la pena, ¿no?, de que muchos de los cubanos no entienden que la realidad de su país es debido a la dictadura castrista y la realidad por lo que migran es buscando libertad. Sí. Es importante, ¿no? Y nosotros como conocemos eso, conocemos lo que es la libertad, pues luchamos con más ímpetu, ¿no? Estamos dispuestos a morir si intentaran nuevamente quitarnos la libertad y volvernos a poner en una realidad de vivir en un comunismo, en un país donde no se respetan las leyes. Yo pensé que me ibas a cansar la canción de Lenín ya. No, es una realidad, no. Yo creo que la gente que está fuera de Cuba, y sobre todo que ya lleva algún tiempo, pelea en esta lucha con esa pasión que muchas veces el que está dentro de Cuba no entiende que no es libre y que por tanto no tiene otra alternativa que luchar. Esto no se trata de mejorar un poquito la cosa, esto se trata de ser libres para tú ser dueño de tu destino y mejorar la cosa de verdad, por lo que tú seas capaz de hacer. La realidad, Renier, es que lo que nosotros vayamos haciendo lo vamos a hacer por nosotros mismos. Ya nosotros alcanzamos la libertad de esta manera, como tú bien dices. Lo hacemos por ellos, por lo que están dentro de la isla. Y por Cuba en general, no solo por no, lo estoy haciendo por ti para verte, no, lo estoy haciendo por mí también, porque soy cubano, porque me duele la realidad de Cuba, porque me da vergüenza decir cuál es la realidad de mi pueblo actual cuando estoy hablando con cualquiera por ahí. No, sí, pero bueno, vivimos una dictadura. Yo también lo estoy haciendo por mí, porque soy cubano, no solo por el que está adentro, sino por el derecho a reivindicar la dignidad de nuestra nación. De acuerdo. Ahora, ¿tú te imaginas que el 11 de julio de 2021 no hubiera sido un domingo cualquiera, sino que hubiera sido en un escenario como el que se va a presentar ahora, que hubiera estado un señor Guterres en Cuba? Esa combinación de una presencia internacional sería muy factible para las intenciones de nuestra lucha por la libertad. Exacto, entonces por eso le digo a todos los hermanos y todos los amigos que nos están viendo, yo sé que salieron a las calles espontáneamente el 11 de julio, aquel domingo, donde nadie se lo esperaba, pero si eso se combinara, esa acción, con algo trascendental como la presencia del señor Guterres en La Habana, sería totalmente nefasto para la dictadura. Exactamente. Vaya, infantil para la oposición. Sí. Vaya, es que ahí mismo yo pienso que Díaz-Canel ni vendría a Nueva York, porque el país se le pondría, por supuesto. No, por supuesto. O sea, si en Cuba se dieran unas manifestaciones masivas como las que se dieron el 11 de julio del 21, ahora en el marco de esta cumbre que se está haciendo en La Habana, ellos no tienen manera de salir del país porque primero tendrían que intentar recuperar el control perdido por las manifestaciones. O sea, ese sería el único objetivo primario de la dictadura en ese momento. Y entonces voy a rectificar lo que dijo ahorita, Reiniel. Voy a Nueva York en esos días entre el 18 y el 23 para tirarlo más, dependiendo de lo que pase en La Habana el 15 y el 16. No, ahí no estoy con usted. Yo creo que hubo, o sea, yo voy a ir del 18 al 23 de septiembre, voy a intentar estar, o sea, voy a intentar estar todos los días, eso sí no lo puedo prometer, pero estaré ahí haciendo acto de presencia en favor de la libertad de Cuba. Ahora, quizás no tenga que llegar a ir, que esos son otros 5 pesos, exacto. Pero si no, o sea, no voy a condicionar mi vida a lo que puedan hacer la gente, porque al final del día... De todas formas voy a estar atento. Eso sí, atento. Yo creo que eso sí es válido. Así que bueno, no sé, yo creo que va a ser una oportunidad que vamos a tener los de adentro y los de afuera. Así mismo, y así que los de afuera, que tanto nos duele la realidad de Cuba, por favor, saque su tiempo y vaya ahí a apoyar la libertad de Cuba. Yo creo que podemos ir cerrando el podcast hoy. Ha estado bien bueno. Sí. Déjenme... Nuestro podcast se cierra con la convocatoria, ¿verdad? Que todos los que podamos ir a Nueva York, pues durante toda esa semana, del 18 al 23, pero específicamente, si pueden estar el jueves 21 a las 2 de la tarde, pues ahí vamos a concentrarnos la mayor cantidad de cubanos libres. Esperemos que sí. Sí. Señora, ha estado muy bueno. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que somos Cubanos en Washington DC, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Instagram somos CV Washington DC. Así que, pastor, yo creo que gracias. Regálanos una oración. Gracias. Dios Todopoderoso, el mundo en que estamos está patas arriba, tú mejor que nosotros lo sabes. Cuando el 80% de la población mundial está representado por ese hombre que no representa ni su propia casa, Díaz-Canel, ese hombre puesto a dedo, que es responsable por dejarse usar
y eres responsable de la orden de combate de masacrar al pueblo cubano, pues entonces nos damos cuenta de lo mal que está este mundo. El apaciguamiento hacia dictaduras como la de Miguel Díaz Canel demuestra que el mundo está patas arriba, y te rogamos, Padre, por Cuba, nuestro país, nuestra nación que sufre, pero te rogamos también por el mundo entero. Ponemos delante de ti esos días, ponemos delante de ti el 15 y el 16 en La Habana, ponemos delante de ti del 18 al 23 en Nueva York. Tú tienes la última palabra, porque los hombres proponen, pero tú dispones, y nosotros te rogamos que nos sorprendas en grande, que pongas a los dictadores en su lugar. Nuestro poder es muy pequeño, pero el tuyo, tú todo lo puedes. Te rogamos que nos sorprendas. Aquí tienes como grano de arena nuestros propios esfuerzos, pero te rogamos, Dios Todopoderoso, que le pongas coto a los dictadores, al de Cuba y a todos los dictadores del mundo, y que nos sorprendas en grande con los días que se acercan. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo, con el perdón de nuestros pecados. Amén.